Ok, bueno, déjenme ubicar la lámina para dar el repaso breve. Ahí está, les comparto pantalla. Ok, vamos a dar un repaso breve de unos minutos a manera de recordatorio. Entonces, bueno, ayer, al principio de la clase de ayer platicábamos que íbamos a tocar el tema de la, digamos, de la primera etapa de lo que es nuestras etapas de la onda ABCD. Entonces decíamos que ayer nos enfocaríamos única y exclusivamente a lo que era la fase de retroceso, recordemos, ¿no? Para ir ubicando los puntos. Entonces decíamos que nos íbamos a enfocar en esta fase y íbamos a platicar sobre los sub ABCDs correspondientes a esta fase, ¿no? A esta fase de nuestra estructura de la onda ABCD. Entonces veíamos que, bueno, cómo se empezaban a formar las subondas en un retroceso, principalmente en un retroceso de una onda mayor, como lo vemos aquí, ¿no? Ahí marcábamos en primera instancia el retroceso de Fibonacci de color rojo que corresponde a las letras mayúsculas. Y bueno, veíamos cómo se formaba ahí una especie de sub ABCD o también llamado Garley, ¿sí? Después veíamos esta otra lámina que bueno, aquí se definía de mejor manera cómo se mide el Garley o la subonda bajista en la parte del retroceso de la onda mayor. Veíamos su retroceso y su extensión, ¿no? Tratábamos de ir visualizando poco a poco cómo estaba la situación ya en la realidad. Después veíamos esta otra que ahí ya va a aparecer, ahí está. Aquí empezábamos a ver diferentes modelos, digámoslo así, diferentes modelos de lo que podría ser la fase de retroceso en sus distintas presentaciones y formas. Empezamos a aterrizar que igual y había retrocesos que formaban un Garley y que este Garley podría ser de muchas formas, ¿no? Podría ser un tanto corto en su retroceso y largo en su extensión, o un poquito más largo en su agrupamiento, después su extensión, su retroceso y una extensión que normalmente converge con el retroceso mayor de la zona, como lo vemos ahí con rojo, de los niveles de Fibonacci con rojo, converge en muchas ocasiones esa extensión del Garley con la extensión y retroceso de la onda mayor. Entonces veíamos esos puntos, platicábamos incluso ayer que pues el modelo clásico son las líneas rectas en su agrupamiento, retroceso y extensión, pero que eso era pues más que nada de forma de una imagen de catálogo, ¿no? Que normalmente en la vida real pues las cosas no son tan claras o tan rectas como podemos ver en un ejemplo didáctico, un ejemplo de catálogo, que esa es su finalidad, ¿no? Aclarar la cosa en una primera instancia. Entonces, empezamos a ver poco a poco, como lo vemos en esta lámina, cómo los retrocesos pues eran muy distintos y muy variantes y muy confusos, ¿no? Incluso ahorita más adelante veríamos cómo estaban ya, la cosa se ponía cada vez más fea en algunos ejemplos. Entonces veíamos cómo incluso un retroceso, después de haber hecho un posible giro en C hacia la extensión, después de haber hecho eso, se consolidaba, ¿no? Y nos mostraba esa parte oscura, esa parte de líneas negras que vemos aquí, cómo después de un posible retroceso se puede llegar a consolidar inclusive, ¿no? Entonces aquí veíamos arribábamos a ver lo que era el retroceso tipo 1 y bueno, ahí lo marcábamos con sus retrocesos y extensiones, tanto de las subondas como de la onda mayor, para tratar de visualizar cuál era la idea. Entonces veíamos ese número 1 del tipo de retrocesos, lo veíamos de también forma gráfica, lo veíamos en las velas japonesas, en un gráfico de velas japonesas, cómo se vería, cómo se trazarían los puntos. Y bueno, empezábamos ahora sí que de lo facilito y de lo claro a un poquito más complicado, ¿no? Ahí veíamos rápidamente el tipo 2, el tipo 2 de retroceso sub ABCD, y veíamos cómo empezaba a complicarse la cosa, empezaba a haber muchas variantes, pero finalmente observen ya que lo analizaron, finalmente nunca el precio pasaba del 78.6, ¿no? Eso a lo mejor en ese momento de ayer no lo notaba, pues porque estaban absorbiendo toda la información que yo les iba dando. Entonces fíjense cómo el común denominador es que el precio nunca cruza hacia abajo, nunca cruza en estos ejemplos el nivel del 78.6
o 79% como lo marco aquí con la herramienta de Fibonacci de color rojo, ¿no? Observen cómo en todos los casos el agrupamiento se forma, es decir, el AB mayúscula, pero el precio nunca rebasa ese rango, ni para, bueno, en este caso para abajo nunca lo pasó, siempre se estuvo manteniendo en el 78.6. Observen aquí también, vemos todo este relajo. Incluso decíamos que no nada más existían subondas, como lo vemos con el color naranja, sino inclusive existen sub ABCDs, que son los que están con color azul claro. Entonces veíamos que finalmente todo este relajo no pasaba del 78.6. En el día de ayer la idea era que ustedes fueran razonando poco a poco a través de las imágenes para poder llegar a una conclusión final, que fue lo que platicamos ayer y ahorita lo vamos a comentar rápidamente, ¿no? Finalmente vean, todo este relajo que se formaba era y no pasaba del 78.6. Nunca pasó de ahí. Entonces, bueno, veíamos nuevamente este ejemplo en gráficas de velas. Ahí está todo el movimiento. Pero fíjense, nunca pasaba del rango AB hacia abajo, hacia el sur, ¿no? En este caso, nunca rompía la A mayúscula, siempre se mantenía en ese rango. Aquí nuevamente veíamos una distorsión en esta lámina que ya les aparece. Veíamos igualmente una distorsión que es muy común, que es no es tan común, pero sí va a ser, no sé, a lo mejor un 30-40% de las veces vamos a ver cosas como estas, ¿no? Que pueden llegarnos a desesperar, pueden llegarnos a causar malestares, porque bueno, se empieza a extender en el tiempo las velas y no vemos claro, ¿no? Y nosotros seguimos ahí. Entonces, bueno, es muy común que pueda pasar esto, pero finalmente nunca pasaba del 78.6, ¿no? Lo rozaba, lo tentaba, pero nunca lo rompía. Incluso a veces lo penetraba con alguna mecha. Por ello es que decíamos que nuestro stop inteligente estaba como que entre nuestro A del agrupamiento, el A mayúscula, y el 78. Por eso lo poníamos entre esos dos puntos, por alguna mecha que pudiera penetrar el nivel del 78 y finalmente rebotar ahí para ir a buscar ahora la extensión. Veamos aquí cómo había mucha distorsión en los sub ABCDs. Y bueno, llegábamos a este letrero que decía cómo podíamos evitar ser sacados con tantas fluctuaciones del mercado, ¿no? Entonces ahí yo lo que intentaba era pues llevarlos de cierta forma a que razonaran qué se podía hacer. Incluso veíamos ayer, les preguntaba, ¿qué harían ustedes? Y ahí me daban diferentes respuestas, ¿no? Y bueno, llegamos al punto de operar con inteligencia. Este es un compendio, esta imagen es un compendio finalmente de lo que son las 4 partes, las 4 letras del ABCD, ¿no? Pero finalmente en esta sección aterrizábamos finalmente con el análisis, digamos, el aterrizaje finalmente de todo lo que estuvimos viendo con respecto a los retrocesos en sus diferentes presentaciones y formas. Entonces, fíjense, llegábamos a la conclusión de que, bueno, definitivamente para poder estar lejos, o por lo menos evitar en muchas ocasiones, en la mayor de las ocasiones, esas fluctuaciones que no nos dejan nada bueno, decíamos que necesitábamos poner un stop inteligente, lo denominábamos stop inteligente. ¿Por qué? Porque su colocación está muy pensada, muy analizada, en donde finalmente puede ir un stop que tanto te ayude a evitar esas fluctuaciones, como también no te someta a estar pagándole al mercado más de lo que le podríamos pagar, ¿no? Digamos que estamos en el límite, en el umbral entre las pérdidas y las ganancias, digámoslo así. Entonces, por eso es que este stop inteligente toma cierta relevancia, porque al considerarlo, al analizarlo, definitivamente es un punto importante, como ustedes lo saben, para una operación, ¿no? Entonces, ahí está finalmente cerramos con ese punto. Y bueno, decíamos que íbamos a configurar hoy nuestro stop inteligente a manera de tenerlos todos la misma configuración y empezar a armar, fíjense, nuestro código de entendimiento, ¿no? Nuestro código de diálogo a través de las herramientas, de las figuras, de los trazos que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo este entrenamiento, de nuestra primera